Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa de la Pastoral Vocacional entre Seminaristas. Pablo, ¿cómo estás? Pues muy bien, padre, aquí estamos solitos otra vez, ni modo. Sí, ¿verdad? Nos abandonaron, otra vez nos volvieron a dejar solos. Hello, darkness, my old friend. Ya nos lo pagarán cuando regresen. Bueno, Pablo, pues recordando nada más un poquito, ¿verdad? Lo que comentaban Chuy, Gerardo, tú la semana pasada, en el video de la semana pasada, estábamos hablando de la vocación, ¿verdad? De una manera así muy general. ¿Qué es la vocación? Y pues todos coincidían en lo mismo, que a mí me pareció algo bien interesante, que es algo que viene desde adentro y lo tenemos desde un principio, aquel llamado que Dios nos da a cada uno de nosotros, ¿verdad? Venciendo primero los prejuicios de qué no es la vocación. Y ahora sí, ya que sabemos qué no es la vocación, hablamos de qué sí es la vocación, sin entrar todavía en las vocaciones específicas. Ese ya es un tema que tocaremos después, ¿verdad? Pero yo creo que hay que saber una cosa, y es el tema que vamos a tocar el día de hoy, que todos tenemos una vocación en común, que es la vocación a ser personas, ¿verdad? Todos estamos llamados a ser personas, todos estamos llamados a la vida. Ahora sí viene lo chido. Entonces ya hablamos de los prejuicios, hablamos de la vocación, pero antes de pasar a las vocaciones específicas hay que darnos cuenta que nuestra primera vocación es que estamos llamados a la vida. Yo creo que es una de las cuestiones de por qué hay a veces tantas controversias, por ejemplo, con los temas del aborto. ¿Por qué causa tanta indignidad ahora con este problema de este hombre afroamericano en Estados Unidos, ¿verdad? Que lamentablemente perdió la vida, y todo el revuelo que ha causado en Estados Unidos precisamente porque, o sea, la vida vale, la vida es importante. Estamos llamados, ¿verdad?, a alcanzar la realización plena de nuestra persona, y cuando tú le quitas la vida a una persona, cuando una persona te arrebata a ti algo que no le pertenece, estás frenando esa realización plena. Sí, pues mira, qué bueno que lo dices, padre, porque me ponía a pensar que comentabas la vocación a la vida es la primera que tenemos, que muchas veces llegamos a pensar que la vocación la vivimos hasta cierta edad, porque pensamos en la vocación específica, que es un tema que luego veremos, como muy bien dijiste. Pero la verdad es que a veces sí no pensamos en la vida como la primera gran vocación que tenemos, que tiene todo ese valor. Y la vida, algo que a mí me llama tanto la atención de vivir, es que eso que parece pues tan normal, o sea, ya me está dado, ¿no? A veces uno se detiene a pensar, qué loco que esté vivo, o simplemente uno vive ya. Eso es un regalo. O sea, nosotros no elegimos vivir, o al menos yo no me acuerdo que en una vida pasada haya dicho yo quiero vivir, Señor, no sé, no, pues es un regalo, ¿verdad? Exacto. Entonces, sí. es una vocación, es como el primer llamado. O sea, la vocación viene justamente como precedida por eso, por ser un regalo, te es dado. O sea, es padrísimo, no sé, es realmente como un signo de que pues Dios está ahí, uno mismo no se creó la vida, viene de alguien más. Sí, exactamente. Yo creo que ese es un aspecto muy interesante porque, por ejemplo, la gente que llega, por ejemplo, con los papás y le dice, es que yo no te pedí nacer, ¿verdad? Como que cuando a veces los hijos tienen problemas con los papás, y a veces los papás le dicen, a ver, es que tú eres mi hijo y yo te di la vida. Y el hijo le dice, es que yo tampoco te pedí nacer. Claro que no, o sea, es un regalo y hay que verlo así. O sea, por ejemplo, si yo un día llego y te digo, Pablo, te regalo esta pluma, por ejemplo, y tú no puedes decir, tú no puedes atentar contra mi voluntad y decir, no, es que tú no quieres regalármela. O sea, ni modo, o sea, ya tú sabrás qué hacer con ella, pero no puedes evitar que alguien te regale cosas, ¿verdad? Puedes decirle, es que no me gustan los regalos, pero eso ya es otra cosa diferente. Con la vida pasa exactamente lo mismo, ¿verdad? Todos estamos llamados a la existencia, todos estamos llamados a la vida, es el primer llamado que tenemos. Y habrá gente a lo mejor que no cree en Dios, habrá gente que no cree en la creación, así como lo vemos nosotros, que cree, no sé, otras teorías que existen por ahí, ¿verdad? Pero a final de cuentas hay que ver la vida así, como un regalo, y como un regalo que pues es muy, muy sagrado. Cuando yo estaba en la prepa,
estaba por ahí saliendo con una muchachilla. Y entonces, en una ocasión, un 14 de febrero, se me hace que era un 14 de febrero, ella me regaló un osito. Y ese osito yo lo sigo teniendo ahí, ¿verdad? Ahí está, arrumbadito en un cajón, pero ahí está. Pero ahí está, o sea, porque es algo, para mí es algo importantísimo. Y eso me recuerda que los regalos son sagrados, ¿verdad? Que los regalos a veces son muy importantes, aún a pesar de que tú no lo estás pidiendo, se te da. Y eso es algo maravilloso. Porque cuando se dio volviendo un poquito de chispita cultural, cuando se dio la Revolución Francesa, de las cosas que apelaban, porque la Revolución Francesa, no sé si lo saben, pero fue como la chispa que arrancó muchas revoluciones en muchos otros países. Y dio un cambio total en el mundo de las cosas que se exigían, ¿verdad? Y de los derechos humanos que nadie puede quitarte, entre ellos estaba el derecho a vivir. ¿Por qué? Porque tu vida es sagrada. Imagínate que te cobraran por vivir. No, pues hoy tienes un mes más de vida, tienes que pagar, si me debes un mes porque estás consumiendo aire. No, la vida es gratuita, no te cobran por vivir. Entonces hay que vivirlo así, con esa alegría de la felicidad. Sí, claro, como dices tú, no vivirlo con alegría. O sea, qué suave que ponías el ejemplo, y es un ejemplo muy típico de la adolescencia, de pues, ¿por qué estoy viviendo si yo no quiero vivir? Y todo esto se termina como haciendo un lado, terminamos como entendiendo lo irracional, que es decir, esto al final de cuentas, porque muy bien lo expresamos, o sea, es entender la vida no como carga, sino en primer lugar como regalo, y está para gozarse. Entonces ya cada quien sabe lo que hace con este regalo, como tú me decías, yo ya sé si con esta pluma escribo, la uso, no sé, como juguete para hacer malabares de adorno, lo que yo quiera, la puedo tener arrumbada, no sé, o puedo, pues no sé, hacer una obra de arte con ella. Eso ya está en mí, y está súper padre que Dios también dice, bueno, tú tienes la libertad, ¿no? Como la parábola de, pues no sé, de los talentos, ¿no? Les da tantos a cada hombre y se va un momento y es como decirles, pues yo quiero que su creatividad se eche a andar y que hagan algo con eso. Así es con nuestra vida, ¿no? Se está llamada a hacer cosas grandes, pero que realmente sea grande depende mucho de nosotros. Está todo en el gran panorama de la libertad. Y en ese gran panorama de la libertad, pues se me hace súper padre que la vivamos con alegría, ¿no? Como niños, o sea, como primer consejo de vida sería eso, o sea, vívela con alegría. A lo mejor te levantas y hay muchas cosas que hacer, hay pendientes, hay preocupaciones, hay, no sé, hay contratiempos, ¿verdad? Todavía los hay, pero pues siempre hay mucho espacio para la alegría, para ese agradecimiento de decir, ah, caray, pues estoy vivo. Exacto. O sea, estoy vivo. Y algún punto clave que tú tocabas, y hablando un poquito de la parábola de los talentos, un poquito el detalle con esta pluma, el día de hoy va a ser el programa de la pluma. Es que, por ejemplo, es cierto, o sea, tú tienes la libertad de hacer lo que te dé tu regalada gana con lo que te den, pero tienen un fin. Por ejemplo, la parábola de los talentos, ¿verdad? Aquel hombre que daba los talentos y se fue un tiempo y después regresó, y a ver, ¿tú qué hiciste con tus talentos? No, pues que los multipliqué por tanto. ¿Y tú qué hiciste con tus talentos? No, pues los multipliqué por tanto. ¿Y tú? No, pues yo tuve miedo y lo enterré. Y uno puede decir, pues bueno, o sea, a final de cuentas, tampoco le perdió porque le está regresando lo que lo dio, pero los talentos no eran para eso, ¿verdad? Los talentos eran para sacarle ganancia, para sacarle beneficio. Y sí es cierto, o sea, yo te puedo dar esta pluma y decir, te regalo esta pluma y tú la puedes usar de pisapapeles, pero la función de la pluma no es ser un pisapapeles, ¿verdad? Tiene una función en especial, entonces hay que descubrirla. Entonces, ¿cuál es la función de nuestra vida que se nos ha sido dada? Y eso se va descubriendo a lo largo de los años a través de la vocación. ¿Y cuál es la razón por la cual yo estoy aquí en este mundo? Volviendo al ejemplo de los niños. Los niños, ellos no se preguntan por qué están aquí. Ellos se dedican a eso, a ser felices y ayudar a los demás. Vemos por ejemplo los niños Down, ¿verdad? Los niños con síndrome de Down. Son niños que te enseñan cosas muy bonitas, porque son inocentes, porque no tienen malicia, ¿verdad? Son muy buenos. Y en una ocasión, yo viendo una película, se llama Yo Soy Sam. Sí he escuchado de ella, pero no la he visto. Sí, es excelente, una película excelente. Es de un señor que tiene síndrome de Asperger.
¿verdad? Es una especie de autismo. Entonces llega un momento donde están en una competencia y la hija está en una competencia de carreras y la hija de él está compitiendo con unos niños, entre ellos están unos niños Down. Entonces dan el banderazo, salen corriendo y un niño se lastima y se cae. Ajá. Entonces todos los otros niños Down se olvidan de la competencia, ¿verdad? Se regresan a ayudar al niño que se cayó. Qué bonito. Porque, y eso no es así como que se lo enseñas, o sea, ellos lo saben, los niños Down son así, son muy bonitos. Entonces, hoy en día nuestra cultura tristemente nos ha llevado al individualismo. Nuestra cultura muchas veces, hoy en día nos llama a esto, es alcanzar tú lo que tú deseas, lo que tú quieres por tus propios medios y quitar de en medio a quien te estorbe. ¿Qué es lo que pasa con las personas solas? Están amargadas, están tristes. Bueno, yo creo que el propósito de la vida es eso, es estar al servicio de los demás. Sí, la mera verdad es que sí, porque mira, yo la verdad, o sea, yo me declaro fan de las frases choteadas porque, no sé, o sea, tienen mucho sentido. Yo como que pienso que se llenan de polvo y basta como que desempolvarlas un poquito y decir, pues con razón se volvieron choteadas porque tienen mucha razón. Y me refiero a esta frase de: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Exacto. Lo escuchamos muchas veces, ¿no? No sé, posteada en Facebook, en otras redes sociales, no la encontramos así en Google, muy bonita. Pero es que tiene toda la razón y a mí me ilumina mucho porque a veces creemos que el gran punto de la vida es otro, pero no servir. Por ejemplo, escuchamos que se nos dice, bueno, haz lo que te apasiona, no sé, entonces el punto en la vida sería la pasión. Lo primero sería aquello que a mí más me llena el corazón, sea lo que sea. Entonces esa visión está padre, no es que esté equivocada, pero no es lo último. O sea, muchas veces en la vida hacemos algo que de entrada no nos apasiona y es más importante o es más urgente o es más valioso. O a veces uno puede pensar, no, pues a lo mejor lo más importante en la vida es hacer aquello que sé hacer, una cuestión de habilidad. Pero muchas veces en la vida tenemos que hacer cosas que no nos habían enseñado antes o que no entran en una competencia, como este ejemplo que ponías. Y al final, como en esas cosas, uno termina diciendo, bueno, ¿qué es de lo que sí se trata la vida? Y termino diciendo, bueno, de lo que sí se trata la vida es de servir. O sea, eso sí, a lo mejor si mi pasión es una manera de servir, excelente. Si la habilidad que yo tengo es una manera de servir, excelente. Pero el fin es eso, es servir, es amar, no dejar enterrado el talento, vaya, sino darlo, no importa tanto la manera. Tal vez para algunos será siendo maestros, para otros será siendo doctores, para otros será siendo sacerdotes, siendo padres de familia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que sea sirviendo, o sea, ese es el punto. Y recuerdo como a un monje que decía, nosotros decimos en el cristianismo siempre que lo más importante que tenemos que hacer es amar. Eso nos queda claro, ¿verdad? Amar, amar, amar. Pero amar se queda como una persona sin rostro cuando la pones así nada más. Tú le pones rostro a esa persona que es amar, por así decirlo, cuando lo vuelve servicio. Y ese servicio se vuelve, bueno, amar a través de la enseñanza, amar a través del aconsejar, amar a través de dar aliento al que está triste, de ayudar en sus necesidades físicas al que lo necesita. O sea, hay infinidad de maneras. Nunca vamos a agotar lo que significa servir. Sí, exacto, porque o sea, si te encasillas en que tu vida es solamente un propósito muy pequeñito, por ejemplo, cuando yo entré al seminario, tenía un compañero que ahorita, gracias a Dios, digo gracias a Dios en el sentido que le va bien, pero tristemente ya no continuó con nosotros en el seminario, pero una persona muy entregada a lo que en aquel entonces él pensaba que era su vocación. Entonces una vez él conversando, él ya llevaba 3 años en el seminario, estábamos en la prepa. Entonces en una ocasión conversando con uno que recién acababa de entrar y estaba recién salidito de secundaria, ¿verdad? Entonces estaban conversando y dice, y esto se me quedó muy grabado, tu vocación tiene que ir más allá de lo que estás haciendo hoy. Por ejemplo, y él decía, es que yo quiero ser seminarista. Dice, pues ya eres seminarista. Dice, pues entonces ya lo hiciste. Dice, ya no tienes necesidad de seguir adelante. Pues ya eres seminarista. Dice, no, tienes que aspirar a algo más. Y la vida se trata de esto, porque
Si nosotros nos encasillamos solamente a buscar algo que solamente nos satisface a nosotros, va a llegar un punto donde nos vamos a encasillar y no vamos a poder avanzar más. Y en cambio, si lo abrimos, esos talentos que nosotros tenemos a los demás, ¿verdad? Nos vamos a dar cuenta que hay muchas maneras de servir, inmensurables, y tú lo decías ahorita, ¿verdad? El ayuda al prójimo, el dar un consejo, el simple hecho de poner un nombre a una persona que quiere llorar, eso es una manera de servir, y es algo muy, muy bonito, ¿verdad? Eso es lo que hace que mi vida merezca la pena vivirla, pues es ponerla al servicio del otro, porque la vocación es esto. Lo que hace que mi vida valga la pena es encontrarme con otras personas que yo quiero y yo amo, y como las quiero y los amo, hago algo por ellos. ¿Por qué? Porque han sido un regalo también para mí, porque la vida de ellos también ha sido un regalo. O sea, no fuimos escupidos al mundo y ya, y a ver qué se te ocurre hacer. No, estás aquí y tienes un propósito y hay que descubrirlo, y eso se descubre en el servicio. No sé, así es, no, totalmente que chido, porque esto nos pone en una perspectiva de presente. Lo comento porque en una ocasión me tocó escuchar a un sacerdote y me llamó mucho la atención lo que contaba él, que estaba acompañando a un muchacho que tenía inquietudes por entrar al seminario. Cuando estaba como, pues sí, lo entrevistaba, supongo yo, se veía con él, no sé. Y pues este muchacho intenta como seguir este camino, pero estando en el seminario pues se da cuenta que no, como que lo discernió mejor y no. Entonces dice, bueno, le dijo el padre, porque veía que era buen muchacho, comentaba el padre, decía, pues qué padre que lo intentaste, pues sigue en otro camino. Y ya consiguió una novia el chico y dijo, bueno, a lo mejor es el matrimonio. Pero bueno, resultó que no se quedó tampoco con esta novia, estuvo un tiempo como intentándolo y no. Entonces ya estaba así como soltero, estaba como todo enojadillo con el padre, y decía, pues qué onda, qué es lo que Dios quiere para mí. Y pues como que el padre se sacaba de onda, ¿no? Como que no sabía decirle, tienes una vocación diferente. Pero es como, hay un capítulo en Los Simpsons donde Milhouse está enamorado de Lisa Simpson. Entonces Milhouse hace como todo por quererla, por amarla, y que Lisa le haga caso. Entonces muchas veces Lisa se aprovecha de Milhouse y a propósito tira sus libros y le hace un chorro de cosas, y ya vendrá Milhouse y levantará los libros. Y si ahí estaba Milhouse, ¿no? Entonces ella se acostumbró tanto a que Milhouse le hacía todo porque Milhouse estaba enamorada de él, que nunca se dio cuenta, ¿verdad?, de quién era Milhouse para él. Entonces Milhouse conoce a otra muchachita y esa muchachita sí le corresponde. Entonces Lisa empieza a sentir celos porque ya no le pone la atención que le ponía. Y Milhouse se lleva a esta muchachita, ¿verdad?, pues a una cita en la noche, y Lisa se va detrás de ellos. Entonces llega y les arruina la cita, y Milhouse le dice, ¿verdad?, le dice, tú no quieres que esté contigo y no quieres que esté con alguien más. ¿Qué tan infeliz debo ser para que estés feliz? Era un Milhouse de la vocación. un Milhouse de la vida real, pobrecito. Sí, haz de cuenta que lo que reflexionaba el padre al final, ¿no? Después de estas sacadas de onda de, pues, ¿qué le estará diciendo Dios a este pobre hombre? Está olvidado por el Señor. Lo que compartía el padre era que el chico al final, después de este momento de crisis, empezó como a servir mucho en su parroquia. O sea, toda la vida había sido un hombre servicial, según cuenta el padre. Y en un punto le dijo algo que iluminó mucho los ojos del padre, y le dijo, bueno, mi vocación ahorita es servir. O sea, la estoy viviendo en tiempo presente, es amar, es lo que he estado haciendo, y Dios me ha permitido vivirlo, ¿no? Algunos podrán decir, ay, pues sí, qué fácil consuelo porque no encuentra su vocación específica. Pero no, o sea, la verdad es que es muy, muy cierto. A veces no es tan, o sea, como que no es tan importante el cómo se traduce ese servicio. O sea, Dios sí tiene un camino especial para cada uno. Pero lo más importante a fin de cuentas es que sí estés sirviendo, o sea, que sí estés viviendo en clave cristiana. Y es en lo que se hermana todas las vocaciones, ¿no? Es lo que tiene parecido un sacerdote a un monje, a una religiosa, a una madre de familia, a un laico consagrado. En medio de los diferentes rostros de su vocación, de lo que hacen, pues están amando, y eso es el mayor hermanamiento que puede haber. Sí, porque lo estás haciendo sin esperar nada a cambio. O sea, este muchacho que decías, ¿verdad?, él servía en su parroquia, y esa es la palabra clave. Servía en su parroquia, o sea, no trabajaba en su parroquia, servía en su parroquia. Y con un servicio que das,
no esperas algo a cambio, o sea, te entregas completamente y hay diferentes formas de darse, ¿verdad?, de la vida. Y esto es lo que nos enseña a nosotros a ser persona. Me doy y me entrego sin esperar nada a cambio. Lo hago porque eso a mí me hace sentir pleno. Y hay mucha gente no cristiana que ha entendido muy bien el sentido de la vida sirviendo a los demás. Martin Luther King, por ejemplo, era cristiano, pero no era católico. O sea, démonos cuenta que no es algo específico nuestro, ¿verdad? Y su vocación estaba en el servicio a los demás. Su realización plena es poner al servicio de los demás. Mahatma Gandhi ni siquiera era cristiano. ¿Y cuánto bien hizo? Y él se sentía pleno y se sentía bien ayudando y sirviendo a los demás. Porque amaba, porque quería, porque sabía que era una manera de alcanzar la realización plena. Entonces es entregarse a los demás y estar al servicio, y eso nos va ayudando a crecer. ¿Cómo puedo servir mejor? Entonces aquí ya abrimos el panorama de las vocaciones específicas, ¿verdad? Puedo servir mejor en el matrimonio, puedo servir mejor en el sacerdocio, en la vida consagrada, o a lo mejor como este muchacho, ¿verdad? En la soltería, o sea, y él era feliz, claro. y ahí se encuentra la realización personal, porque vas creciendo en la madurez, vas madurando conforme vas avanzando en tu vida. Eso es algo muy bonito, o sea, vivir el hoy. Hoy, ¿cómo puedo crecer? Sirviendo y amando a alguien más. Eso es algo muy bonito. Esa es nuestra primera vocación a la vida, y estamos en esta vida para servir a los demás. Y después descubrirás cuál es la mejor manera de servirlo, de servir a las demás personas. Pero lo haces porque la otra persona también merece ser amada, porque su vida también es incalculable. Tengo una amiga que la mamá siempre le dice, a ver, y saca la calculadora, a ver, vamos haciendo cuentas de cuánto he gastado en ti, sí, de cuánto me debes. Pero no, en realidad un papá o una mamá nunca te va a cobrar por lo que ha gastado en ti. Claro. ¿Por qué? Porque lo hacen porque te aman, porque te quieren, porque saben que tu vida es incalculable. Sí, es que es un gran mensaje, mira, qué divertido eso que dijiste, pero es que sí pasa y luego se vuelve real, porque hace poquito, no sé si viste, un artículo que salió en el New York Times que hablaban de que si le pagaban a las amas de casa, ¿no? Porque se hablaba más o menos pues con esta óptica a veces pues como de un feminismo no bien entendido, ¿no? De como diciendo, o sea, si amas de casa están desaprovechando la oportunidad de hacer algo para que les paguen, porque si les pagaran con todas las labores que hacen de, pues no sé, de chofer, de cocineras, de enfermeras, etcétera, etcétera, ya tendrían billones de dólares, no sé qué. Y ahí hablaba como el artículo así más desmenuzadamente de cómo se les tenía que pagar a las mujeres, que era injusto que no se les pagara. Y una persona reclamaba, ¿no? Y decía, yo tengo una objeción contra este artículo, decía, porque las madres, a pesar de que a veces pues, la batallan mucho con lo que hacen, y a veces a lo mejor uno no es tan agradecido como hijo con las mamás, a pesar de todo eso, pues es un trabajo que no tiene precio, porque es un servicio justamente hecho con todo el amor. O sea, darle precio sería quitarle su sello de servicio a algo que lo ha sido por mucho tiempo. Lo encasillas algo muy pequeño, ajá, ¿verdad? Exacto, y algo tan banal. Se vuelve algo muy banal, Exacto, ajá, o sea, sí, ya sí. dejas de ser, como que la mamá se sentiría que deja de ser mamá si le pagaran por serlo, ¿no? Es así como, pues no, o sea, no me pagues porque esto no tiene precio, o sea, en todo caso, pues págame con tu amor, no sé. Es muy bonito. Mamá, si estás viendo esto. Sí, no, es que está bien loca nuestra sociedad, la neta sí se está volviendo, y a veces uno es parte de ella, no podemos decir así como que no somos parte de esto, y ustedes son los narcisistas y yo no. O sea, la verdad es que nuestra sociedad a veces hasta en cosas que no nos damos cuenta, vuelve muy individualista, nos volvemos, no sé, muy narcisistas en muchas cosas, y por eso sigue siendo tan padre el mensaje de servicio, de vamos a hacer, pues sí, eso es el evangelio, o sea, es lo primero, ¿no? Si una persona ahorita se está preguntando, pues qué onda con mi vocación, no la encuentro, no sé qué rollo, pues si pudiéramos resumirlo toda una palabra, que ya lo hemos dicho de tantas maneras, sería servicio. O sea, ponte a servir y primero eso, después vendrá todo lo demás. Muy bien, excelente.
Muy bien dicho. Qué profundo Perfecto. tema, la verdad que me quedé extasiado. Ahí está, ese es nuestro tema del día de hoy, ¿verdad? Aprender a ser personas. ¿Cómo se alcanza la realización personal? Pues en el servicio a los demás. Y hay que aprovecharlo, hay que sacarle el mejor jugo a la vida. Y eso es al servicio y la entrega a los demás. Bueno, pues hasta aquí, Pablo. Sí, Muy sí. bien. Pues hasta aquí, ¿verdad? Este fue nuestro tema. La verdad que estuvo muy interesante. Pues ya nos veremos el próximo episodio. Dale me gusta a la página, comparte el video con tus amigos, ¿verdad? Y espéranos la próxima semana mientras estemos aquí entre seminaristas. Muy bien, programa de excelente. seminaristas. Nos vemos, Dios te bendiga mucho. Hasta luego. Chao, chao.